Pinocho es el as de la intranquilidad. Va y viene, sube y baja por toda la ciudad. Ya está aquí con su larga nariz. De fijo que Pinocho comete algún desliz. Jau, 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 le ladra Petit Pois. Cuidado, Pinochito, si un susto aquí te dan. Pif, paf, puf, la tranca ya se formó. Pinocho por intruso, 2 guapitis llevó. Ya fuera de peligro nos vemos. Me siento muy mal, Petit Pois. La canilla de la izquierda me han roto y una mano no la puedo manejar. Di a lombriz en el estado que me hallo, que traigan formol, pichipén, y si encuentra una pinocha bonita, que la traigan también. Ya vamos a empezar este podcast, que de seguro mucha gente ya está ansiosa por Pero escuchar. ya le dimos un abreboca, le dimos una exclusiva de una canción. Una canción como abreboca. Además, una exclusiva de algo que viene pronto de parte de Pana, así que estén pendientes. Claro, yo no sabía. Como dicen los youtubers, a suscribirse, a darle la campanita, a darle like, todas esas cosas. Pero aparte de aquí al amigo Adwin, también vayan a la página a descargar los cómics. Suscríbanse en la página de Adwin, porque yo todavía no tengo página, o sea, salvo la de cómic, la de Panacomic, que esa es para descargar, justamente. Y el Twitter que abrimos ayer, gracias a los esfuerzos de Yuri Paz. Ahí está. Tenemos Panacomic BE. Panacomics BE, exacto. Exactamente. Panacomic BE, el Twitter BE. Es el nuevo Twitter que vamos a tener. Además, todo el mundo que quiera colaborar está invitado, pues simplemente. Tenemos Twitter, que es ese, el Instagram, ¿cómo es que es el Instagram? @amigos del noveno arte. Amigos del noveno arte. Y el Facebook, que es Pana Amigos del Noveno Arte. No, mentira. Pana Programa Amigos del Noveno Arte. El Facebook es el único correcto, el que tiene todo el nombre. No, pero es que yo no podía poner todo el nombre. No, imagínate. Eso fueron locuras de Gilly en su momento. Vamos a ponerle Programa Amigos del Noveno Arte. Y yo, ¿por qué, Gilly? ¿Por qué le vamos a poner ese nombre? Porque si lo constreñimos y hacemos el acrónimo, somos Pana. Ah, ok, dale, queda. Sí, yo me acuerdo, yo estaba, en esa reunión yo estaba. Y, oye, me gusta eso de Pana. Sí. Además, ¿te acuerdas cuando la discusión sobre el logo? Estábamos entre proyecto y programa. Y programa. Ajá. Pero no, proyecto parece que algo que va a ser, pero no es. Entonces, bueno, está bien, programa. Ya yo tenía hasta el email con Proyecto Amigos del Noveno Arte. Bueno, la estructura de lo igual que por aquí hay queremos chat, hacer, ¿no? Por aquí. Es compartir un poco sobre la historia del cómic en Venezuela. ¿Okay? Ayer, 24 de abril, se conmemoró, bueno, en cierto modo lo hicimos los comiqueros venezolanos, la publicación de la revista Fantoches, que en 1923 José Leoncio Martínez, en conjunto con otras personas que la apoyaron, pues hizo esta revista en la que se publicó lo que se considera el primer cómic como tal venezolano, que son las aventuras de Pinocho y su perrito Petit Pois. Y pues la idea de yo querer hacer esto es conmemorar este día con todo lo que hacemos el noveno arte en Venezuela, compartir un poco sobre este tiempo, esta historia del cómic en Venezuela y el trabajo que están haciendo los exponentes venezolanos en este momento. Vamos a iniciar hablando sobre los orígenes de lo que es las publicaciones en Venezuela. Previo a lo que es la revista Fantoche en sí, es bueno abordar un poco de cómo inició lo que es el tema impreso en Venezuela, porque es muy importante resaltar este aspecto, ya que sin eso no se hubiera logrado hacer ningún tipo
de publicación en nuestro país. Y por supuesto, la imprenta tuvo mucho que ver para que esto se desarrollara. La imprenta, como conocemos, según la historia, en 1806, la primera que se trajo a Venezuela fue por parte de Francisco de Miranda, que en esos tiempos de poder desarrollar el proceso independentista, pues era importante difundir esa labor de independencia a través de medios de comunicación y, por supuesto, la imprenta era lo más indispensable para entonces. Así que decidió traer una imprenta a Venezuela y a partir de allí comenzaron a desarrollarse y a imprimirse algunos periódicos, algunos impresos en los que poco a poco, a cuentagotas, por decirlo así, en ese siglo XIX empezaron a incluir ilustraciones. No cómic como tal, porque no se conocía para entonces, sino que ilustraciones fueron mostrándose desde aquel tiempo. Les voy a compartir unas imágenes de Sí, era esas... una sola viñeta, ¿no? Eran ilustraciones de un solo... No había narrativa secuencial. Esa imprenta que menciona Alvin en 1806 no bajó nunca a tierra firme. No bajó. La imprenta que trajo Miranda era una imprenta clandestina. Era una imprenta clandestina que él tenía, pues, en las embarcaciones con las que pretendía invadir Venezuela, e imprimía los pasquines y todos los panfletos que necesitaba, pues, sobre todo mensajes llamados a Colombia, que él ya mencionaba a Colombia como la tierra, ¿no? Como la tierra que debía nacer, como la nueva América. Y Sí. yo tuve la oportunidad de tener en mis manos, gracias a que trabajaba en el Archivo General de la Nación, una copia original de las impresiones de Miranda en ese momento, y de hecho me encargaron hacer un video para promocionarlas dentro de una exposición. Entonces tuve oportunidad de fotografiarla, y yo tengo ese facsímil completo, un manifiesto que él hace llamando al pueblo venezolano para que se una a su lucha independentista, bueno, que finalmente no cuajó hasta que fue traído nuevamente en 1810 para el firma del acta y toda aquella cosa, ¿no? Pero esa primera imprenta no llegó a tierra firme. La que sí llega a tierra firme es en 1808 y la trae justamente el Imperio Español. La traen los españoles para consolidar la Gaceta de Caracas, que era el periódico oficial del momento. Y lo interesante de esa Gaceta es que después se convirtió en el motor de comunicación tanto de realistas como de republicanos, y pasaba de bando en la medida que la gente tuviera control de la ciudad donde estaba esa imprenta. O sea, la imprenta era tan valiosa que se resguardaba como si fuera un fortín, pero el que la conquistara tenía los medios de comunicación a su poder, pues. Entonces es una cosa bien interesante la historia de la imprenta en Venezuela. Y la manejaban dos ingleses, ni siquiera la manejaban venezolanos o españoles que conocieran del negocio, eran ingleses que habían venido contratados por la corona y que trabajaban para el rey o para la revolución, dependiendo de quién lo amenazara más feo. Lo curioso es eso que dices, que ya se valoraba en tal medida que nadie la tocaba, o sea, el que controlara la ciudad, o sea, trataba a la imprenta como herramienta estratégica. Estratégica, completamente estratégica. Oye, pero que fajado Miranda, ¿no? Tú sabes lo que es la logística de imprimir, o sea, en un barco, y además de esa época, el papel, la humedad, la tinta, la vaina, el vaivén de los barcos de esa época. Móviles. Es fajado. Los tipos móviles. Claro que es fajado. Él estaba en el Leander. Los tipos móviles. Era la embarcación. Claro, además, bueno, yo no sé si ustedes han visto una de esas imprentas, pero esas imprentas tú les pones los tipos al revés, para que cuando imprimas el papel lo puedas leer como leemos nosotros. Entonces, son unas cajas tipográficas muy enredadas. En espejo estaban colocadas. Es como tipo espejo, para que pudieran ser. Esos ingleses eran Mateo Gallagher y James Lamb.
fueron los que después, Exactamente. ellos son los que compraron después la imprenta. Bueno, entonces fíjese eso, ¿no? Que poco a poco fueron incluyendo las ilustraciones dentro de los periódicos de entonces y empezaron a surgir otro tipo de publicaciones un poco más dadas a la parte artística, como por ejemplo estas que tenemos aquí compartiendo en pantalla. Lo que es el autógrafo, la caricatura y la linterna mágica, entre otras más. Y como medio de poder también expresar lo que es el entorno social de manera gráfica y el entorno político. Para entonces se desarrollaba de esta manera, no había todavía esa vinculación entre imagen y texto, sino que lo hacían a través de esta forma gráfica con las ilustraciones, y abajo se le colocaba como un pie donde indicaba lo que se estaba desarrollando en esa escena. Entonces tenemos esas publicaciones. Está también, por ejemplo, en el caso del Zulia, la región de donde yo soy, tenemos al Zulia Ilustrado, que fue una de las primeras publicaciones que incluyó este tipo de ilustraciones y grabados dentro de una edición impresa en el año 1888. Esto fue hecho por Eduardo López Rivas, que para entonces quería conmemorar lo que era el centenario de Rafael Urdaneta, y fíjense que en una de las ilustraciones fue incluida en la primera edición. Entonces, poco a poco fue desarrollándose este movimiento de colocar un tema ilustrativo en las publicaciones impresas. Igualmente en Caracas, el Cojo Ilustrado, que de eso yo sé que conocen más ustedes, que son de allá de la parte de Caracas, porque el Zulia Ilustrado se desarrolló poco tiempo, desde 1888 hasta el 91. Un año después, entonces vino esta publicación del Cojo Ilustrado, en la que mantenían el mismo esquema que tenía el Zulia Ilustrado, pero enfocándolo un poco más a la nación como tal y no solamente a una parte venezolana. Entonces, es aquí donde comienzan los primeros pasos de José Leoncio Martínez, porque él comenzó a trabajar en esta publicación desde joven, muy joven, y fue desarrollándose poco a poco después que viajó, creo que a Puerto Rico, si mal no recuerdo, que me corrijan Ronnie o Yuri, o Hernán. Entonces, a su regreso, después que ya tenía más edad, entonces comenzó la primera publicación creada por él, fue la revista Pitorreos, creo que fue la primera revista que él desarrolló para entonces. Fíjate, hay una cosa importante de resaltar, y es que Venezuela tiene tradición de humorismo gráfico, más que de narrativa gráfica. La narrativa gráfica es tardía en relación al humorismo gráfico. El humorismo gráfico casi que nace en el momento en que llega la imprenta a nuestro país. Y antes no se ilustraban, salían pequeñas manchetas en las que pues se lanzaban algunos mensajes muy políticos que tenían que ver directamente con algún individuo o alguna personalidad que había cometido algún escarnio público y ¡pum!, le lanzaban ahí su puntita, ¿no? Luego, como tú bien dices, tanto en el Zuliano Ilustrado, en el Zulia Ilustrado, como en el Cojo Ilustrado, empieza a tomar fuerza el tema gráfico, porque además la publicidad pagaba muy bien el tema de tener la imagen como apoyo, como refuerzo.
para que la gente tuviera una mejor percepción de marca, tuviera una mejor retención del mensaje, ¿no? Que el mensaje, Y correcto. entonces, bueno, aprovechando que ya se tenía la técnica, los humoristas gráficos, sí, los humoristas gráficos pues se valieron de esa misma técnica para realizar esas viñetas que decía Yuri en el momento en que tú estabas haciendo la intervención, viñetas únicas con un mensaje único que tenían pues la intención simplemente de meter el dedo en la llaga y generar polémica sobre la actualidad que se estaba viviendo en el momento. Eh, Hay un libro sobre la Guerra Federal, por ejemplo, 1852, 1853, que tiene N cantidad de caricaturas referidas solamente al devenir político de los gobernantes del momento. Y se burlaba pues de los antiguos próceres de la independencia que estaban en la Guerra Federal y que se habían convertido en estos grandes godos, pues terratenientes, que finalmente se convirtieron en la gran oligarquía del momento, pues todos tenían caricaturas muy marcadas. Tanto que uno de los personajes más satirizados dentro de la historia venezolana por el humorismo gráfico de la época fue Cipriano Castro. Y había N cantidad de viñetas caricaturescas que lo deformaban y lo ponían hasta como un mono. Entonces sí había pues un desarrollo importante de la gráfica en el tema impreso desde temprano, pero de hecho yo tengo una caricatura hermosísima además que fue impresa en Francia, pero reproducida en Venezuela de 1820, en el que Bolívar y Morillo hacen el famoso encuentro de Santa Ana y fueron caricaturizados y dispuestos de manera exagerada los elementos que los distinguían en ese momento. Entonces a Bolívar le ponen un sombrero que era una cosa inmensa, que además él ya había puesto de moda durante su estadía en Europa. Era una especie no de bombín, no el redondo, sino el otro, el que es como más cuadradito en la punta, el típico que utilizan los gentlemen ingleses, pero con un ala muy grande que le tapaba el sombrero y que lo hacía como famoso y era parte de su vestimenta característica. Y mientras salía este Morillo pues ataviado como todo un europeo, y se volvieron como tendencia. En ese momento esa caricatura le dio la vuelta al mundo y se convirtió en tendencia. Pues entonces, lo que quiero decir es que tenemos una larga tradición de manejo de la gráfica y de la imagen en nuestro periodismo, en nuestro devenir pues impreso, pero la narrativa gráfica, a pesar de que se nutrió suficientemente y ampliamente del humorismo gráfico, se desarrolló como la conocemos hoy en día de manera más tardía. Antes de Pinocho hay unos personajes importantes como Mujiquita. Hernán se conoce todos los nombres al pelo de esa serie de personajes. Eran personajes que ciertamente se mantenían dentro de la línea del humor gráfico, pero que ya empezaban a contar historias, ya empezaban a tener la posibilidad de serializarse. Salían semanalmente, la gente ya los iba conociendo, hacían crítica social del momento, hasta que ya pues más maduro José Leoncio Martínez, ya después de haber regresado de Puerto Rico, donde tuvo una escuela importante, y además que le fue malísimo, él se vino, es porque no le fue bien en Puerto Rico, fue hasta perseguido y su vida fue amenazada. Además creo que se vino de Guatemala para entrar para Guatepeor, porque vino en época dura del gomecismo. El gomecismo. Y sí, Fantoche fue cerrada durante un par de años, y sus colaboradores fueron presos, estuvieron en la rotunda. Ellos luego fueron liberados y volvieron a sacar Fantoche. Entonces, bueno, ya había como un proceso de maduración importante, y es cuando pues lanza su personaje más emblemático, porque como tú bien dices, él empezó en El Cojo Ilustrado desde 1890 y pico, siendo muy joven, como caricaturista, y lo elogiaban como muy buen caricaturista. Era alguien que sabía estudiar la fisonomía de las personas y luego pues degradarlas o hiperbolizar sus rasgos para convertirlos en una caricatura, y la gente pagaba por ser caricaturizada por Leo y por otros par de caricaturistas que en este momento se me escapan los nombres. Lo cierto del asunto es que cuando él ya comienza a hacer Vida y Aventuras de Pinocho, ya tenía todo un trecho recorrido, y este hombre del que estamos hablando no es cualquier hombre. O sea, él era una persona que era poeta, que era músico, que era actor, que era publicista, que era articulista, que escribía literatura,
y de paso dibujaba. Entonces, Así es. con todo ese background, tuvo pues la posibilidad cierta de generar la primera historieta con todas las características de una historieta. Porque si vemos una historieta de Pinocho, tú ves una viñeta, pues generalmente eran 2 viñetas por página, tiene una inscripción al pie de la viñeta, pero tiene globos dentro de la viñeta. Petit Pois siempre habla haciendo uso de los globos. Y Pinocho generalmente es narrado como lo tendríamos hoy en día en un cartel de texto, solamente que ese cartel de texto era invisible, era un texto flotante que estaba simplemente dispuesto en la página, pero que cumplía pues con todos los elementos propios que tiene la historieta en este momento. Clásicos, vamos a decirlo, no prototipos, pero como la génesis, ¿no? De lo que ahora nosotros ya tenemos mucho más maduro. Pero están presentes todos los elementos y por eso la importancia de Pinocho. No es porque sea la primera, sino es porque es la primera que posee todos los elementos que pueden decir que son una historieta. Las anteriores también lo tenían, pero se manejaban dentro del rango del humorismo gráfico, que es una frontera ahí chiquitita que existe entre lo que es la narrativa gráfica y el humorismo gráfico, ¿no? Que es como un punto importante a debatir en algún momento. Eso es correcto. Bueno, fíjate que hablando de eso, parte de la historia o de la temática que tocaba Leoncio dentro de la historieta como tal y la revista, produjo incomodidades en el gobierno en curso, ¿no? Y esto hizo que también fuese llevado a la cárcel en una oportunidad. Háblanos, Ronnie, un poquitico sobre, tú que conoces más a fondo sobre esta parte. Lástima que Hernán se desconectó, tiene problemas con la señal, porque él también conoce el asunto. No, el tema es que se está yendo la luz en Maracay muchísimas veces, entonces la cosa está completamente inestable, por eso creo que tampoco Gili está con nosotros, creo que hay problemas de electricidad en este momento en Aragua. Fíjate, lo bonito de Pinocho, lo importante de Pinocho y de su autor, de José Leoncio Martínez, de Leo, es que logró captar. Hay una pregunta que uno siempre se hace, y disculpa que haga la interrupción dentro de lo que estaba hablando, y es, ¿por qué es tan importante la historieta? O sea, ¿qué es lo que tiene la historieta que mantiene atrapado al público? Y cuando tú comienzas a ver la historia de la narrativa gráfica, te das cuenta de que la historieta simplemente significa un espejo del sentir de la población en ese momento particular. Cuando tú ves a los superhéroes norteamericanos que nacen en 1938, 1939, lo que están haciendo es una crítica, reflejo de la sociedad que están viviendo. La gran crisis luego de la Primera Guerra, luego viene la inserción dentro de la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a nacer pues estos personajes que de alguna forma se convierten en esperanzadores o se convierten en el reflejo de lo que la sociedad estaba demandando en ese momento. Y eso justamente es lo que pasa con Pinocho. Pinocho no es un superhéroe, no tiene superpoderes, se vale del humor, que es una característica muy propia del venezolano, se vale del humor para resolver las situaciones, pero justamente utiliza el humor como ese superpoder que le permite criticar de manera certera, no necesariamente al gobierno de turno, sino al padecimiento de la población, lo que estaba sufriendo el venezolano de a pie en ese momento. Y por supuesto eso, lateralmente, o sea, transversalmente viéndolo, es una gran crítica al sistema que estaba viviendo políticamente hablando, ¿no? O sea, si bien no mencionabas al Bagre, si bien no decías, esto es culpa de Gómez, el simple hecho de que él estuviera robándose unas sardinas y compartiendo el chicharrón con Petit Pois, ya te decía, oye, aquí está pasando algo, la comida no le está llegando a la gente, y él te lo está planteando de una manera muy sutil, pero muy a pesar de lo que la historia ha intentado decir, de que Gómez era un tipo poco inteligente. Gómez era un tipo tan inteligente que sabía leer entre líneas los mensajes que estaba mandando Leo y todo el grupo pues que trabajaba en la revista Fantoches, porque no es nada más en el tema de la caricatura, bueno, era todo, habían décimas, habían cuentos, habían artículos, habían sátiras,
que seguían pues hablando de la realidad, de lo que estaba viviéndose en ese momento, y bueno, terminaron simplemente mandando a la policía del régimen en ese caso, y señores, paren las prensas y me los prensan. O sea, van directo a la rotunda, y la rotunda no era una cárcel de jugacarrito. En la rotunda no es que tú tenías una bola de discoteca y un DJ y dejabas entrar a la familia. Eso era un campo de trabajo, como cualquier campo de concentración de lo que vemos en las películas. Pues un grillete en el rodillo, trabajo forzado, y Venezuela tiene carreteras gracias al trabajo de los presos de la rotunda. Así, eso fue Entonces, aproximadamente en el 32, creo que ahí, y cortaron la publicación de la revista. cierto, y cuando ya retorna nuevamente la revista, la salud de José Leoncio está tocada, ya no tiene pues la misma fortaleza física ni emocional, y no tiene pues la misma fuerza tampoco la revista que tenía en el primer periodo en el que salió. Empieza pues a haber un pequeño declive, la gente comienza a decir, oye, pero bueno, esto no es Leo, ¿qué pasa con esto y tal? Hasta que simplemente la revista desaparece en el mismo momento en que muere Leo. Leo muere en el año 41. 41. Lo bonito y lo importante del legado pues de José Leoncio Martínez, y sobre todo de Pinocho, fíjate que ya mostramos pues una canción que indica lo popular que llegó a ser ese personaje. Ese personaje fue utilizado como marca comercial, como elemento publicitario, o sea, ningún Fido Dido, ningún gordita del aceite Diana, o sea, ya existía Pinocho pues para anunciar marcas comerciales, para recomendar algunos elementos de consumo. Cuando en el 41 muere Leo y en el 42 Disney estrena Pinocho, la película pues basada en el cuento de Collodi, la gente cuenta, Aquiles Nazoa en el libro Humoristas Gráficos de Caracas, no, Humoristas de Venezuela se llama el libro, perdón, él cuenta que la gente se fue corriendo al cine ingenuamente y llenó las salas pensando que el Pinocho que iban a ver era el Pinocho de Leo, y no, era el Pinocho de Disney. O sea, los tipos, devuélvanme mis 5 bolos. Porque, ¿qué es esto? O sea, yo vine fue a Leo, yo no vine fue a Pinocho, Pinocho con Pepe Grillo. ¿Dónde está Petit Pois? Bueno, entonces, Qué bueno Disney, a Disney se le debe que nosotros le llenamos esas salas de cine en aquel momento. Unos buenos cobres le quedaron. Sí, sí, qué cosa tan curiosa, ¿no? Fíjense el impacto que tuvo la publicación de Fantoche y la historieta de Pinocho en ese entonces, ¿no? Qué decepción, me imagino, se llevó las personas cuando asistió a las salas de cine. Ahora, mencionaste la canción y hay personas que se están conectando por acá, que nos están saludando, que no la escucharon. Por favor, repite el texto de esta canción que Leo escribió. Claro, fíjate que, exacto, la letra es de Leo, la música es de Francisco Lagonel, tiene una partitura. Para la gente que se está conectando en este momento, el programa Amigo del Noveno Arte se está comprometiendo a conseguir músicos que puedan llevar adelante esta jacaranda, fíjate que se llama Pinocho One Step Jacarandoso. Pinocho, un paso jacarandoso, o sea, es música de fiesta. Y está escrita para piano. La letra dice más o menos así porque, no, mentira, no, sí la tengo completa, sí la tengo completa. Pinocho es el as de la intranquilidad. Va y viene, sube y baja por toda la ciudad. Ya está aquí con su larga nariz. De fijo que Pinocho comete algún desliz. Esa estrofa se repite. How, 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 le ladra Petit Pois. Cuidado, Pinochito, si un susto aquí te dan. Pif, paf, puf, la tranca ya se formó. Pinocho por impruso, 2 whipitis llevó. Se hace una pausa, se escucha el piano. Ya fuera de peligro, nos vemos. Me siento muy mal, Petit Pois. La canilla de la izquierda me han roto y una mano no la puedo manejar. Di a lombriz en el estado que me hallo, que traiga formol, pichipén, y si encuentra una pinocha bonita, que me la traiga también. Qué bien, muy bien. Bueno, esa es la letra que, bueno, ya Programas Amigos del Noveno Arte se ha comprometido a darle la musicalización correspondiente a esta letra.
No, y Bien. conseguirte en la cante también. Esto lo vamos a hacer con todos los hierros. En panacomic.com, en la página web, hay un cómic que se llama En abril de 1923, de autoría de Hernán Bernáez, que le hace homenaje justamente pues, a José Leoncio Martínez y cómo Petit Pois fue desarrollado como personaje. Ahora, estamos hablando de que para estos tiempos las publicaciones se tomaban como forma de expresar la opinión política, pero también la ilustración se tomó como una herramienta pedagógica para enseñar a los niños. Y en este transcurso del año 1949, la revista Tricolor formó parte también de toda esta galería de artistas que quisieron mostrar la forma de enseñanza, no ahora solamente en la parte de humorismo político, sino que utilizar esta ilustración como herramienta para enseñarles a los niños sobre muchos temas. Entonces, en la revista Tricolor, Incluso, por Rafael, fíjate que incluso en la revista Tricolor es donde por primera vez aparece cómics producido en Venezuela de ciencia ficción, de fantasía, de aventura. ¿Qué más había? En la última página de atrás, en la contraportada. Ron, ¿y tú recuerdas cómo se llamaba ese personaje que era Alado, que aparecía en Tricolor, en la parte de atrás? No recuerdo el No nombre, lo recuerdo. pero era un hombre alado que viajaba en un barco, como una galera, ¿no? Como un barco como de piratas, ¿no? Por el espacio y le pasaba muchas aventuras. Incluso en algún momento consiguió una espada que era como de cristal y se le encendía una luz por dentro. O sea, ver eso en principio de los 70 y después verlo en la película de Star Wars era todo como un wow. Lástima que no recuerdo el nombre. Por ahí debe, alguien lo debe tener reseñado, porque es un personaje muy importante porque es por primera vez ciencia ficción. Y además una mezcla entre ciencia ficción y fantasía épica, ¿no? Esto que llaman... Eso te iba a preguntar, si era primera vez. Sí, hasta donde yo sé, mira, yo tengo mi colección, lamentablemente no la tengo conmigo ahorita, si no la mostrara en pantalla, yo tengo en mi colección una revistica como del 74 o algo así, que editada por unos italianos en Caracas, ¿no? Y en esa revista hay cómics de terror, pero eran externos. Y solo había una página que era de nunca logré averiguar quién era el dibujante, una página que era de un venezolano. Pero ese era de humor, ¿no? Era una revista de cómics de terror, pero el venezolano estaba haciendo el cómics de humor negro, ¿no? Era un humor como con vampiros y cosas, ¿no? Pero era humor, al fin de cuentas. Y luego, eso es de como el 74. Y este personaje que te estoy diciendo, de fantasía épica con ciencia ficción, aparece en la contraportada de Tricolor aproximadamente también en esa época. O sea que hasta donde yo sé, yo no he visto un cómics de ciencia ficción más viejo que ese. O sea, hecho en Venezuela anterior a eso. Anterior al 74, 75 aproximadamente. No recuerdo la fecha exacta tampoco. Y aparte de eso también estaba, como puedes ver ahí, el de Tío Tigre y Tío Conejo. También salió uno que era como una especie de guardaparques. Ese ya es más en los 80, ¿no? Tricolor de los 80 ya. Principios de los 80. Era un guardaparques, ¿no? Pero que tenía como ciertos poderes, no sé, como que se comunicaba con las plantas. O sea que pudiéramos decir que también es como una especie de superhéroe. Y todo eso en Tricolor. O sea, a mí me parece que Tricolor le dio espacio al cómic de una forma que
que no lo ha hecho ninguna otra publicación, si se quiere, ¿no? Porque aparte de usarlo, aparte de que lo usaban mucho dentro de sus páginas para enseñarte los colores, para enseñarte a hablar, a escribir, para enseñarte de la naturaleza, había mucho cómics didáctico dentro de las páginas de Tricolor, pero en la contraportada siempre venía un cómic digamos así, de autor. Es una cosa que ninguna otra, o sea, digo ninguna otra revista, porque incluso llegaron a salir cómics a finales de los 70 en Venezuela Gráfica, creo, que era una revista de chisme, de farándula. Ahí creo que también eran de humor. Yo no recuerdo muy bien los de Venezuela Gráfica, pero sí era como de humor, como de sátira y no sé qué, pero ciencia ficción, fábula. Farandulero, exacto. Ciencia ficción, fábula, fantasía épica o superpoder, Tricolor. Yo creo que es la pionera en todo ese contenido. Vamos a pasar a esta siguiente publicación para avanzar un poco. Y se trata de una de las revistas también más populares de Venezuela, que contenía humorismo gráfico y algunas historietas en la que, bueno, un personaje muy querido por toda la comunidad artística era Sancho. Entonces tengo por acá estas imágenes para que empecemos a hablar acerca de El Gallo Pelón. El Gallo Pelón, una revista. Es importante decir que es importante decir que el maestro Sancho todavía está vivo. Correcto. Exacto. Ya está bastante avanzado de edad. Y bueno, fue uno de los humoristas gráficos más famosos en Venezuela. Publicó este semanario humorístico llamado El Gallo Pelón en el año de 1953. Y tiene bastantes historietas incluidas allí o personajes en las que algunos de los caricaturistas que comenzaron allí fueron desarrollando más su obra a lo largo del periodo del siglo XX. Tuvo también Luis Muñoz, Manuel Graterol. Luis Muñoz Tebar, sí. Exactamente. Entonces, este también fue parte. Esta revista también tuvo bastante tiempo de publicación. Fíjate lo siguiente, o sea, Carlos Galindo, que es el verdadero nombre de Sancho, el maestro Sancho, él es un humorista gráfico. Justamente, pues él trabaja dentro del ámbito del humorismo gráfico, pero trabajaba como fuente principal de ingresos como publicista. Era un dibujante espectacular que lograba esos afiches, esos anuncios que vemos ahorita que los llamamos retro, vintage, que tienen ese look particular de los años 50, de los años 60 y que son bastante realistas al punto de rayar en el hiperrealismo, pues de que las formas son casi que una fotografía, las texturas, los colores, aquellos que vieron la película de Las Formas del Agua pueden tener un poco la referencia de ese personaje que trabajaba al lado de la muda y que hacía dibujo publicitario. Bueno, ese mismo dibujo publicitario lo hacía Sancho. Y empezó a trabajar, si mal no recuerdo, creo que fue en el bloque de armas. Y allí, conociendo pues ya desde adentro al monstruo, cómo era el tema de la impresión y de la edición, decide pues arriesgarse y sacar adelante no solamente El Gallo Pelón, sino también La Patota Política y otra más que ahorita no recuerdo, no se me viene a la mente, que se convierten en grandes revistas, en el sentido de que tenían tirajes bastante extensos, se vendían a nivel nacional y duraron mucho tiempo en el ambiente, ¿no? Y duraron a lo largo de los años, pues. No fue una revista que entró y salió como muchas de las que vienen posteriormente, sino que tuvo una época importante de tirajes y que confluyeron muchísimos artistas venezolanos al punto de que Carlos Cruz Diez trabajó en esa revista, Jacobo Borges trabajó en esa revista, Jesús Soto trabajó en esa revista
Luis Brito Al final. García trabajó en esa revista, o sea, puro Pura gente de novato, Sí, puro sí. mocho, puro mocho además. Y hicieron historietas, porque lo sabroso del Gallo Pelón es que no era la revista típica del comic strip, o sea, no era nada más tres viñetas en secuencia o una viñeta sola con un chiste, sino que también tenían desarrollo, pues, de narrativa gráfica, pues, inscrita en el ámbito del humor, pero que tenían, pues, una seguida, una serie, pues, que continuará, que la gente va a buscar todas las semanas, que la gente quiere leer con avidez, que se enamora de esos personajes. La patota política era la caricaturización de lo que estaba sucediendo con los políticos del momento, pues, o sea, era una cosa ya, y además fíjate que si bien Gallo Pelón nace justo en periodo de dictadura de Pérez Jiménez, la patota política se establece en democracia y comienza a arremeter directamente contra el gobierno de turno, pues entonces ahí vas a ver a Rómulo Betancourt, a Jovito Villalba, Rafael Caldera, convertidos en personajes completamente caricaturizados y además satanizados y satirizados. Lo bonito de Sancho, el maestro Sancho, que es alguien a quien nosotros queremos en algún momento pues rendirle el homenaje que merece, es que luego de tener esta producción editorial, no se quedó quieto, sino que formó una escuela y fue la primera escuela de ilustración para cómics a distancia en nuestro país y todavía está activa. De hecho, mencionaste a alguien cuando estábamos comenzando el en vivo, a Vasco Vieira, que es egresado de esa escuela y que es egresado a distancia, que logró estudiar ilustración para cómics e ilustración humorística a través del sistema que tiene Sancho y que viene manejando desde los años 70, que es aquel sistema en el que te entregan pues un paquete completo en físico vía correo postal, tú lees la teoría, generas una práctica, se la envías de vuelta al maestro, el maestro te evalúa, te dice cuáles son las cosas que debes mejorar y va de vuelta para que tú vuelvas a hacer los ejercicios y se la mandes. O sea, que la cantidad de gente que se ha formado, yo estudié Illustrator en la Academia Sancho. O sea, yo aprendí a manejar Illustrator con la Academia Sancho, que ya pues abrió el abanico y no trabaja solamente el tema del dibujo tradicional, sino bueno, que también ya está pues inmerso dentro del mundo digital y daba clases, recuerdo en ese momento, de Photoshop, de Illustrator, y estaban comenzando a dar animación en Flash. O sea, es una escuela que todavía existe, está ahí mismo en el Boulevard Panteón, cerca del Panteón Nacional, cerca del edificio de la prensa, que ahora es sede del Ministerio de Comunicación e Información, completamente accesible, tiene clases para niños y para adultos, y además tiene clases a distancia, que no sé si todavía son de corte digital, pero al menos puedes estudiar pues, de manera tradicional, sin necesidad de tener una tablet o sin necesidad de tener pues, equipo digital computarizado, puedes estudiar de manera formal ilustración. No se meten con el tema del texto, no se meten con el tema de la narrativa, pero sí te dan pues todas las herramientas necesarias, y Vasco es uno de los ejemplos más claros de eso. Vasco está trabajando en este momento con el programa Amigos del Noveno Arte. Logró desarrollar con nosotros 2 cómics sobre la historia del cine en Venezuela, que son una maravilla. Tiene un estilo que tú dices, aquí hay fundamento. Y está en este momento pues trabajando también, creo que al menos estamos 2 personas más acá que también están en ese proyecto, que es Wilfredo y tú mismo, Edwin, en el proyecto de Carabobo. O sea, está llevando adelante el proyecto de Carabobo, que para nosotros en este momento pues significa un elemento de edición importante, porque está dándole trabajo a 16 personas. Es un proyecto que involucra pues a 16 personas y que de alguna forma pues se le agradece al maestro Sancho el que haya formado a ese muchacho que tenemos ahí con nosotros. Así es. De hecho, yo tengo una colección de mini cómics o en pequeño formato de Don Prudencio, que creo que es un proyecto desarrollado en la escuela de Sancho, y creo que son alrededor de unos 9 cómics. Me lo enviaron desde Caracas hasta el Zulia, y son muy buenos trabajos que están realizados aquí.
No tengo aquí ejemplares. Porque es que Sancho nunca dejó de trabajar el tema de la viñeta única, de la viñeta de caricatura, de la viñeta mancheta, ¿no? Entonces tenía Don Prudencio, también tenía una señora que era detestable, que era como una señora encopetada, de nariz respingada, que se la pasaba entre pobres porque había caído en desgracia, pero se quejaba de lo mal, de esta gentuza, y ella era tan pobre como la gentuza. Y entonces se mantenía todo con el tema de la escuela, se mantenía con el tema del trabajo editorial, y últimamente se dedicó a hacer su propia biografía. La biografía de Carlos Galindo se consigue, el libro, y es una cosa llena de anécdotas que toca todos los gobiernos, desde Pérez Jiménez hasta al menos, no mentira, hasta Hugo Chávez Frías. O sea, toca hasta el momento en que ellos se sentaron a hablar, como que él tuvo la posibilidad de hacer ciertas cosas allí y después se decepcionó porque nada se cumplió. Entonces hay algunas cosas importantísimas porque él te da todo un desarrollo de la historia venezolana desde el punto de vista del narrador gráfico, que es una cosa importantísima, que es una cosa súper innovadora, porque siempre leemos la historia desde los historiadores, pues que intentan de alguna manera verla desde lo frío, desde lo externo. En cambio aquí te la está contando alguien desde un proceso vivo. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de conseguir ese libro biográfico, es una cosa espectacular. No, no lo tengo, no lo conocía. Entonces, fíjese, el gallo pelón. Yo lo tengo, me lo regaló Jesús Pulido. Jesús. Cónchale, qué bien. Muy bien, entonces tenemos ahora también otro, vamos a ir sumando los años y acercándonos un poquito más a nuestras épocas. También hay otra publicación que se hizo en los años 70, 60, 70, donde también dio mucho que hablar, y se trata del Sádico Ilustrado, por Pedro León Zapata, que también en el que trabajaron gente de altura, novatos, como dijiste tú, mostrando críticas bastante fuertes sobre los gobiernos de curso. El Sádico Ilustrado. Creo que ya para esta época, donde la revista comenzó a publicarse, el Gallo Pelón, corrígeme si estoy equivocado, creo que ya no se publicaba para este momento. A ver. No, ya no estaba, creo que era la patota política, es la que podía seguir por allí, pero ya Gallo Pelón creo que no. No, Gallo Pelón ya no estaba para esos tiempos. Y justamente, bueno, ya se publicó entre 1978 hasta el 1980. O sea, tuvo una existencia bastante efímera, 1 año, 2 años aproximadamente, pero editaron 27 números. 27 números. Y pues salía mensual. ¿Cada cuánto tiempo salía? Mensual. Mensual, para que tenga 27 en 2 años, o mensual o bimensual. Estuvo entre mensual y quincenal incluso, según la información que yo tengo. Entonces, en estas trabajaron también gente como Regulo Pérez, Abilio Padrón, Claudio Cedeño. Entonces, gente se conoce bastante por la parte artística. De hecho, de Abilio Padrón yo tengo algunos libros infantiles que se desarrollaron más adelante, ¿verdad? No recuerdo los nombres en este momento, pero sí trabajó bastante gente. Ahí trabajó Salvador Garmendia, Erne Herrera, trabajó José Ignacio Cabrujas, trabajó ahí.
Es decir, que lo que saltó del gallo pelón pasaron ahora al sádico ilustrado, Claro. prácticamente. Y Yo- las nuevas generaciones que se estaban levantando. Claro, Sí, yo estoy Wilfred. aprendiendo con ustedes, viendo lo que ustedes están mostrando. Y el factor común en todo esto siempre es humor, sobre todo político. Claro, es lo que decíamos hace supuesto. rato, Wilfredo. O sea, en Sí. Venezuela, y creo que es lo que hablábamos de la incidencia social de la narrativa en líneas generales, ¿no? O sea, el cómic de superhéroe nace porque era una crítica al sistema del momento. El cómic bélico nace porque es una crítica al sistema bélico mundial. En Venezuela siempre hemos utilizado el humor y es una de las características que tenemos El como humor. idiosincrasia. Ujú. Entonces, ¿qué mejor manera, pues, de representar el sentir del pueblo venezolano que a través del humor? Por eso tenemos El humor. muchísimos humoristas. Por eso tenemos además una tradición que ya supera los 100, yo creo que ya vamos para los 200 años. O sea, en 1800, perdón, en el 2030 deberíamos estar cumpliendo al menos 200 años de humor venezolano, de humor gráfico venezolano. Entonces la tradición básicamente viene de allí. Y todavía, si tú te pones a ver en los medios de comunicación, lo que más cabida tiene es el humor gráfico. No tienes un espacio para cómic, pero sí tienes un espacio para el humor gráfico. Las publicaciones regionales también tienen su sección. Exacto. porque Todos los periódicos, yo creo que todos los periódicos Es parte indispensable. se convierte en una norma, se convierte en parte, pues, de la normativa para tener un periódico con todas sus partes. Porque ya más adelante entonces comenzó otro periodo en Venezuela, en los años 80, donde la revista Clips apareció para entonces incluir mayor contenido de ciencia ficción, entre otras cosas. Y ya vamos a entrar en este tema.